lleva buenas nuevas con fuerza y pasión. Teología viva para el corazón, apologética clara que da convicción. Entrevistas llenas de fe y de luz y sorteos de libros que acercan a Jesús. Hola, bienvenidos una vez más a su canal Dani Padilla 93. Como siempre es un gusto y un privilegio que nos estén acompañando el día de hoy. Recuerda, suscríbete, compartir y déjanos tu like. El día de hoy tendremos una entrevista que sabemos que edificará nuestras vidas y para eso tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado especial, el doctor Douglas Groothheit, quien es doctor en filosofía en la Universidad de Oregon en 1993. En el otoño del 2024 se convirtió en profesor distinguido de investigación universitaria de apologética y cosmovisión cristiana de la Universidad Cornell Stout y es autor de 20 libros. También contamos con la compañía de nuestro traductor, el doctor Carlos Andrés Moore, quien tiene una maestría en teología con lenguas bíblicas del Southwestern Baptist Theology Seminary en Fort Worth y tiene un doctorado en ministerios del Gateway Seminary, Ontario, California. Fue abogado en México y sirve como pastor de la Iglesia Vida desde julio del 2011. Y por supuesto con nosotros está el director del seminario Faith and Tour, Dani Padilla, a quien agradecemos por esta entrevista que sabemos será de gran bendición. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Esperamos que este en vivo sea de mucha edificación. Hoy nos acompaña el doctor Douglas Groothheit, quien es el autor del libro Manual de Apologética Cristiana. Es un libro pensado para ofrecer herramientas claras y prácticas a creyentes que desean comprender y defender su fe en el contexto contemporáneo. Pues bien, también le agradecemos al doctor Carlos Andrés Moore, que va a ser el traductor de esta entrevista, y esperamos que sea de mucha edificación. Bien, le damos la bienvenida al doctor Douglas. Bienvenido, doctor Douglas. Bienvenidos todos. Si pueden compartir este video. Welcome, Dr. Douglas. ¿Está aquí el doctor? Solamente hay que subirlo a pantalla. Y este es el libro del cual vamos a hablar hoy, el Manual de Apologética Cristiana. Excelente. Dr. Douglas Brutus. Sí, un momentito que algo está pasando que no se puede subir no se le puede. Un momentito. Espero que algo está pasando con su... Sí, sean bienvenidos todos, Dios les bendiga. Estamos tratando de entrevistar a este hermano en Cristo, que es un filósofo cristiano que ha escrito más de 20 libros, y en este tema de la apologética lo habíamos tratado de coordinar desde hace unos días y había unos problemas con la falla de su computadora y hoy ya estuvo con nosotros y estuvimos esperando, pero tenía unos problemas y ahorita ya al fin. Pero bueno, ahí parece que ha habido obstáculos para poder entrevistarlo. Sí, ahorita teníamos que subirlo para el escenario, pero algo está pasando. Yo no sé si es de su dispositivo. Es la entrevista que más obstáculos ha tenido. Sí, de todas, exacto. Todas, sí. Bien, el libro que vamos a estar tocando pues es de apologética cristiana, ¿no? Y pues vamos a estar hablando sobre la existencia de Dios, vamos a estar hablando sobre cómo refutar un testigo de Jehová y preguntas de apologética, ¿no? Cómo hacer defensa, ¿no? Y pues es un tema muy importante para los cristianos en la época en la que vivimos. Así es. Ya tenemos al doctor. Excelente. Can you hear me and see me? Yes. Yes. Okay, good. Okay, welcome. So, thank you.
¿Empezamos entonces? Sí, ¿Quiere usted empezar en español y le hago la pregunta en inglés? sí. Mm. Bien, le agradecemos pues al doctor Douglas por esta entrevista y pues esperamos que sea de mucha bendición. We're very grateful for your time and this interview, and we pray that it's going to be a blessing to all our audience in Spanish. Great, very good. Excelente. Bien, vamos a empezar entonces sin más con las preguntas para poder aprovechar el tiempo. Doctor Douglas, ¿qué lo motivó a escribir este manual de apologética cristiana? Yes, Dr. Douglas, what was your motivation to write this manual of Christian apologetics? Well, I became a Christian in 1976, Me convertí a Cristo en 1976 Ujú. and I got interested in apologetics right away after I converted. Inmediatamente me interesó el tema de la apologética tras mi conversión. And I ended up getting a doctorate in philosophy and then teaching apologetics for many years at Denver Seminary. Y terminé obteniendo un doctorado en filosofía y siendo profesor durante muchos años en el Seminario Teológico de Denver. And after I taught apologetics for about 10 years, one Y of my después de- colleagues said that I después de- should write a textbook on it, so I did. Y después de enseñar apologética por 10 años, uno de mis colegas me sugirió que debería escribir un manual y lo hice. But my real passion is to make the gospel known to the world and to give the best rational case I can for Christianity. That's my Pero- real heart for it. Amén. Pero mi verdadera pasión es dar a conocer el mensaje del Evangelio, de responder preguntas sobre la fe cristiana para que la gente conozca de Cristo, obviamente. Excelente. Bien, ¿de qué manera la apologética se fundamenta en la Biblia y no solo en la filosofía? How is apologetics based on the Bible and not just on philosophy? What can you expand on this topic? Well, apologetics gives the best philosophical case for the truth of Christianity. Bueno, la realidad es que la apologética presenta el mejor caso filosófico racional para el cristianismo. So it's all about giving the best rational account of why we believe the Christian worldview is true. La apologética se trata de dar la mejor presentación racional de por qué creemos que el cristianismo es correcto. But we don't want to incorporate any false or worldly philosophy, so we have to critique non-Christian philosophy as we do apologetics. Pero al hacer apologética no queremos utilizar o terminar dando una postura filosófica errada, mundana, sino tenemos que criticarlas y ofrecer la mejor explicación posible que sea consistente con la Escritura. Excelente. Bien, ¿qué opinas sobre el argumento cosmológico que habla de la existencia del universo y por qué existe algo en lugar de nada? Could you explain and expand a little bit more about what is the cosmological argument about the existence of the universe, that there's something rather than nothing? Yes, there are actually several versions of a cosmological argument. Existen varias versiones del argumento cosmológico. Probably the most well-known right now is called the Kalam cosmological argument. La más conocida de nuestros tiempos actualmente es la del argumento cosmológico Kalam. Ujú. Dr. William Lane Craig has been developing and defending this for about 40 years. El doctor William Lane Craig ha estado desarrollando y defendiendo este argumento por muchas décadas. And I have a chapter on it in my apologetics textbook. Y tengo un capítulo sobre este argumento en mi libro de apologética. So you basically say that for anything that begins to exist, it must have a cause. That's the first premise. La primera premisa es que para que algo exista o llegue a existir, forzosamente tiene que tener una causa. And the second premise is that the universe began to exist. Y la segunda premisa es que sabemos que el universo comenzó a existir en el tiempo. So the universe must have a cause outside of itself.
Así que necesariamente nuestro universo tiene que tener una causa fuera de sí mismo. The first premise is a basic philosophical principle, principle of rationality. La primera premisa es básica, un principio de racionalidad filosófica. And the second principle, that the universe began to exist, can be argued for philosophically and scientifically. Y la segunda premisa puede ser sostenida filosóficamente y científicamente, mostrando que el universo comenzó a existir. And if those two premises are true, the conclusion must be true. Entonces, si estas dos premisas son correctas, entonces la conclusión necesariamente es correcta. And whatever creates the entire universe would have to be vastly powerful, outside of space and time, Y, and really would have several of the qualities of the God that we see y- revealed in the Bible as creator y God. cualquiera que sea la causa que causó el universo para existir, tiene que ser una causa infinitamente poderosa, racional, que encaja con la descripción bíblica del Dios creador que vemos en la Escritura. So the only way to attack this argument would be to deny one or both of the premises. La única manera de destruir o atacar, buscar atacar este argumento es negar la primera o la segunda premisa de que todo tiene una causa y de que el universo no comenzó a existir en un tiempo. If you deny the first premise, you think that things can happen for no reason at all without a cause, which is just irrational. Si niegas la primera premisa, es algo irracional decir que las cosas nada más comienzan a existir de la nada. And if you deny the universe began to exist, you have to defend the idea that it has always existed, and the science and the philosophical arguments are definitely against that. Si niegas que el universo tuvo una causa en el tiempo en el que comenzó a existir, tienes que negar todas las razones muy fuertes filosóficas y toda la evidencia científica que muestra que el universo tuvo un comienzo. Now, it would take more time to go into the details, but I deal with all the details of this in my book. Claro que hay mucho más detalles pequeños o específicos en cuanto a esto, pero todos esos detalles los desarrollo en mi libro, que pueden adquirir el libro. Now, this argument has limits. Este argumento, por supuesto, tiene límites. It doesn't tell us whether God is a Trinity or whether God has come to earth in Jesus, for example. Este argumento no nos va a decir que Dios es una Trinidad o que Dios se ha manifestado o ha venido al mundo en Jesucristo, por supuesto. However, it's a good argument that there is an all-powerful personal being who created the world. Pero that being may have come to earth in Jesus. That's a question for history to answer. Pero es un argumento sumamente poderoso para mostrar que existe un Dios creador personal que hizo el universo. Y si él vino o no en Jesucristo, esa es una pregunta que tiene que ser respondida con argumentos históricos. Yeah, there are other versions of the cosmological argument that I give also, but I think that is the most profound one, because it tells us the universe began to exist, and you have to have a cause that's adequate to explain the existence, the cause of the universe, and that would have to be God. Entonces, hay más razones, pero esto es lo esencial de que tiene que cuando el universo comenzó a existir, tiene que haber un ser inteligente que puso en marcha la vida, que como que creó el universo, y esta es la fortaleza de este argumento cosmológico sobre la existencia de Dios. Buenísimo. ¿Qué aconsejaría a los influencers apologetas que no conocen profundamente la Biblia y que hacen debates y enseñan sin preparación académica? What advice would you give to apologists or social influencers or YouTubers who do not have a deep understanding of the Bible and who hold debates and teach without academic preparation? Well, I think they should repent and study harder. Dice, creo que deberían arrepentirse y hacer su trabajo de estudiar con más profundidad. It's easy to get a big influence without being that knowledgeable nowadays.
en los días en que vivimos es muy fácil tener una influencia en los medios, en las redes, y sin tener la suficiente preparación, sin haber pasado el tiempo de prepararte para poder instruir. There are many biblical passages that tell us that teachers need to be well prepared because they're so influential. For example, James chapter 3, 1 through 3 speaks to that. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de que los maestros tienen mayor responsabilidad, que tienen que tomarlo con responsabilidad, como en el caso de Santiago capítulo 3, que dice que serán llamados a más alta responsabilidad los que son maestros. Así es. Thank you. Bien, la creación es por evolución, como dice el doctor William Lane Craig. What do you have to add to the concept of the creation by evolution that like Dr. William Lane Craig mentions in some of his writing materials? What can you add about this about creation by evolution? Yes, I have 2 chapters on that in my book, Christian Apologetics. Tengo 2 capítulos sobre este tema de la creación y la evolución en mi libro de Apologética Cristiana. I don't embrace Darwinism as an adequate scientific theory to explain life on Earth. Yo no abrazo la postura del darwinismo para explicar el surgimiento de la vida inteligente en la Tierra. I don't think Darwinism has a sufficient mechanism to explain the variety and diversity of life on Earth. Creo que el darwinismo no tiene la suficiente fuerza para explicar la variedad de la vida en la Tierra. And I think Darwinism is more supported by a commitment to materialism than actually by the scientific evidence. Y creo que muchos dentro del darwinismo están más comprometidos con la postura filosófica del materialismo, que todo lo que hay es la materia física, más que en la verdad o en el estudio serio. So I hold to the view that God was active in the creation of life, as Genesis teaches, and that our first parents were created specially, not as a result of a long evolutionary process. Yo me adhiero a la creencia de que Dios es el creador de la vida inteligente y creó las especies y creó a Adán y Eva como una pareja distintiva en la historia. Yeah, one other thing, I've been very influenced by the intelligent design movement on these things, people like Stephen Meyer's work, for example. Personas como Stephen Myers han sido de mucha influencia en mi vida, entonces me adhiero a la postura del diseño inteligente, que el diseño en la vida es irreduciblemente complejo. Bien, excelente. ¿Qué errores comunes cometen los creyentes al hacer apologética? So, what are the most common mistakes that you have seen believers make when doing apologetics? Well, probably the biggest mistake would be to not be humble and prayerful. Creo que el error más grande es no ser lo suficientemente humildes y hacer apologética en una vida que depende de la oración. Because doing apologetics is really part of discipleship and spiritual formation. It's not just intellectual. Porque hacer apologética tiene que ver con una formación espiritual correcta y no solamente intelectual. I think also sometimes apologists can be a little too aggressive or maybe a little arrogant in how they give arguments and not be humble. Y pienso que en ocasiones los que hacen apologética tienden a ser muy agresivos o arrogantes y les falta humildad. Another problem would be often that people that engage in apologetics don't really listen to the unbeliever. Otro problema grande es que muchos al involucrarse en la apologética no toman el tiempo suficiente de escuchar en una conversación a los que no son creyentes. So when I teach apologetics, my students have to interview a non-believer about their worldview. Así que cuando enseño mi clase de apologética, mis estudiantes tienen que entrevistar a un inconverso acerca de su cosmovisión, escucharlo. And that really honors the unbeliever because you ask him or her what
he or she believes about the world and about God before you start to share your faith with them. Y esa es una manera de mostrar honra y respeto al inconverso para escucharlo, de dónde viene, qué es lo que cree, por qué lo cree, antes de que tú comiences a compartirle de Cristo tus convicciones. And then, the basic problem would be sometimes people don't know the arguments well enough, so they haven't studied enough, perhaps. Otro error que veo que cometen los apologistas es que no conocen suficientemente sus argumentos antes de comenzar a compartir apologética, no conocen suficientemente la apologética que están buscando usar. Wow. Increíble. ¿Qué importancia tiene la humildad en una conversación o debate de apologética? Yeah, maybe you already answered this question, but what is how important is humility in a conversation of apologetics or debate? Well, it's extremely important, but you have to define humility. Es muy importante, pero tenemos que definir qué es la humildad. By humility, I don't mean being tentative or being shaky in your faith. Para ser humildad no significa que seas incohibido, introvertido o que tambaleas en tu convicción. So being humble means that you're grateful to God that you are a Christian and that you have good arguments for the La faith. humildad significa que estás agradecido con Dios por estar en Cristo y que estás seguro en tus argumentos. So if you're trying to do apologetics with someone, you're not defending your own ego, you're trying to defend the message of Jesus Christ. Así que cuando haces apologética no se trata de defender tu propio ego, sino defender el mensaje de Cristo Jesús. Excelente. ¿Es correcto que al debatir apologéticamente tratemos de minimizar y burlarnos de la otra persona? Yes. What do you see the greatest problem when some people try to minimize and mock the other person when debating apologetically? Well, usually you should not do that, especially if it's a personal relationship. Nunca debes hacer eso, y menos si es una relación personal que tienes con una persona. It really shows a lack of love and respect. En realidad muestra una falta de amor y de respeto. Así es. Sometimes scripture will mock unbelief, though. A veces, aunque hay ejemplos, algunos escasos ejemplos bíblicos donde la escritura se burla de la incredulidad. But that is very rare and it's usually not appropriate. Pero son excepciones sumamente raras y eso no es apropiado en que nosotros lo hagamos. Excelente. ¿Cuál es la diferencia entre debatir y dialogar en apologética? What is the difference between debating and in apologetics or having a dialogue? There are formal debate settings, and William Lane Craig is extremely good with that sort of thing. Hay estructuras de debate formales y el Dr. William Lane Craig, por ejemplo, es muy bueno en esto. I've done some debating, not as much as Dr. Craig has done. Yo he hecho algunos debates, pero no tantos como los ha hecho William Lane Craig. The debate has a formal setup that is timed for how much each person responds, unlike an informal dialogue, rather. El debate tiene una estructura de tiempo específico en el que cada persona tiene que presentar y contestar a sus posturas, a diferencia de un diálogo que es más informal. And I think in a formal debate, you're usually not trying to convince the other person, you're trying to convince the audience. Y en un debate formal no estás tratando usualmente de convencer a la persona con la que debates, sino estás tratando de convencer a la audiencia que te escucha. But in an informal situation, you're usually trying to win the person over to Christ, and it's much more personal and interactive. Pero en una situación informal, generalmente estás tratando de ganar a la persona para Cristo de una forma mucho más personal e interactiva. Excelente. Thank you. ¿Cómo debería responder la apologética a las críticas del ateísmo militante?
How should believers using apologetics, what is the best way to respond to to the attacks and criticism of militant atheism? You've got to isolate what their arguments are, first of all. Primero que nada, para responder a los ateos militantes tienes que aislar cada uno de sus argumentos uno por uno. Ujú. And then critique their arguments and give a counter argument for the existence of God. Y criticar, mostrar los agujeros de su argumento y responder con argumentos sólidos sobre la existencia de Dios. And we don't want to be militant in the sense of being arrogant the way they sometimes are. Y nosotros debemos cuidarnos de no ser militantes en el sentido de ser arrogantes, como muchas veces algunos ateos militantes lo son. Bien, excelente respuesta. ¿Cómo refutar a un testigo de Jehová apologéticamente? Okay, this is a different question. How what is the best advice to refute a Jehovah's Witnesses apologetically? It has to do with what they take to be the Bible. Tiene que ver con lo que para ellos es la Biblia. So they use a translation that denies the deity of Jesus, but there's no basis in the Greek to do that. Utilizan una falsa traducción que niega la divinidad de Jesucristo, pero no hay base para esa traducción en el idioma griego original. The key text is in John chapter 1 about the deity of the Word. Uno de los textos claves está en Juan capítulo 1, verso 1, sobre la divinidad de la palabra o de logos, del verbo. And they have no academic standing. They say that Jesus was a God as opposed to being fully God. Ellos traducen que el verbo era un Dios en vez de reconocer que era totalmente Dios. They also have arguments against the Trinity. También tienen argumentos en contra de la Trinidad. So a Christian should have a good understanding of how the whole Bible really teaches the Trinity. Así que un cristiano tiene que tener un buen entendimiento de cómo la Biblia expresa esta realidad de Dios en Trinidad. One of the problems with Jehovah's Witnesses is they're really not taught how to think critically. Uno de los problemas con los testigos de Jehová es que realmente no les han enseñado cómo aprender a pensar de forma crítica. They tend to kind of jump around when they witness to Christians. Tienen que tratar de brincar de un texto a otro cuando tratan de compartir su cosmovisión a los cristianos. So we need to try to keep them on one subject and also be very prayerful that the Holy Spirit opens their eyes. Así que tenemos que ayudar a mantenerlos en un solo tema, uno por uno, para clarificarlo y hacerlo en una actitud de oración, que el Espíritu Santo abra sus ojos. Like all the cults, they deny that Christ's death on the cross was sufficient for our salvation. Como todas las sectas, niegan que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario sea suficiente para nuestra salvación. So we need to try to bring them to the cross as soon as we can. Así que tenemos que buscar traerlos a la cruz y a la verdad de la suficiencia de la muerte de Cristo en cuanto podamos. Those would be the basics. There are other aspects of their doctrine we would disagree with, but I think those are the essential things. Es mi opinión que estas son las cosas básicas y esenciales. Hay más cosas, pero estas son las cosas esenciales para comenzar a enfocarnos cuando dialogamos con ellos. Excelente. Bien, y ahora, ¿cómo refutar a un creyente del Islam apologéticamente? Yes, another question is how do we refute a Muslim, someone that believes in Islam? What are the best practices in apologetics? Well, that's a big topic. Ese es un tema muy grande. Yeah, muy grande. Yes. The basic approach, I think, should be the reliability of the Bible as against the unreliability of the Quran, which is their holy book. Creo que lo primero que hay que hacer cuando hablamos con los musulmanes es mostrar la confiabilidad histórica de la Biblia en comparación con la confiabilidad de su libro sagrado, que es el Corán. Because the Quran claims to be the final revelation of God, but it contradicts the Old Testament and the New Testament.
porque el Corán se presenta a sí mismo como la revelación final de Dios a la humanidad, pero la realidad es que contradice el Antiguo y el Nuevo Testamento. And there's no reason to think that it's true in its contradiction. Y no hay ninguna razón, ninguna evidencia para mostrar que es verdad esas contradicciones, sino todo lo contrario. And the key difference would be, again, on Christ. Y nuevamente la diferencia principal sería en la identidad de Jesucristo. Because the Quran denies that Jesus died on the cross. Y el Corán niega que Jesucristo murió en la cruz. It says that Jesus was a prophet, but that he was not Lord and Savior. Dice que Jesucristo fue solo un profeta, pero no Señor y Salvador. And the whole testimony of the Bible is that Jesus is Lord and Savior, and that's historically backed up. You have fulfilled prophecy, so many good reasons to believe. Y todo el testimonio entero del Nuevo Testamento y del cristianismo temprano es que Jesucristo es Señor y Salvador, y las profecías cumplidas, toda la evidencia histórica avalan esa declaración. Excelente. Ahora, ¿cómo refutar a un unicitario que cree en solo Jesús? So the next question is how can we help or refute someone that believes in the like oneness Pentecostal who believes in only Jesus, not having a clear understanding of the Trinity? I once had a 3-hour conversation with someone who was a oneness Pentecostal. En una ocasión tuve una plática por 3 horas con una persona que era de unicitario. I wish we had recorded it. Me hubiera encantado que la pudiéramos haber grabado. The key thing with them is to emphasize that the members of the Trinity are 3 distinct persons. Lo más importante para enfatizar con ellos es que los miembros de la Trinidad son 3 personas distintas. Because they believe that Jesus is God and there's no distinct Father or Holy Spirit. Porque creen que Jesucristo es Dios, pero sin distinguir que existe el Padre y el Espíritu Santo. One important text would be the baptism of Jesus, because you see the Father, the Son, and the Holy Spirit all there at the same time. That would be in Matthew Un 3. pasaje importante es el bautismo de Jesús, donde vemos a Jesús siendo bautizado, el Padre dando su aprobación, el Espíritu Santo viniendo, 3 personas distintas en esa interacción. Matthew 3 shows that. Y en Mateo capítulo 3 se muestra esto. Right. Now, also, they're mistaken on the doctrine of salvation. Y también tienen un error en cuanto a la doctrina de la salvación. They believe that one must speak in tongues to be saved. Sí, muchos de ellos creen que tienes que hablar en lenguas para poder ser salvo. And that's not a biblical teaching. It's we receive salvation by faith in the finished work of Jesus, not because we speak in tongues. Y esa no es una doctrina bíblica en lo absoluto. Tenemos que creer en Jesucristo, arrepentirnos para poder ser salvos, no por medio de hablar en lenguas para muestra que somos salvos. Right. Excelente. Bien, ¿cómo responder apologéticamente sobre la evidencia de la existencia de Dios? How do we respond apologetically regarding? We saw the cosmological argument, but how can we respond apologetically regarding the evidence for the existence of God? There is a lot of evidence for the existence of God. I have 250 pages of that in my book. Existen muchísima evidencia sobre la existencia de Dios. Tengo tan solo 250 páginas en mi libro de apologética. So there are different types of arguments. One is the cosmological argument. Existen muchos tipos de argumentos. Uno de ellos es el argumento cosmológico. And there's also something called the design argument, that you see design at the large scale of the universe and also at the small scale of biology. Otro fuerte argumento es el argumento que parte del diseño, que vemos un diseño inteligente en el funcionamiento del universo desde las cosas más grandes del universo hasta las más pequeñas. And again, Stephen Meyer's work on this is extremely good.
Y el trabajo de Stephen Myers sobre el diseño inteligente es extremadamente útil. And then you also have the moral argument that if there is objective morality, there has to be an objective lawgiver to speak the final word. También tenemos el argumento moral de que si existe las leyes morales, tiene que haber un legislador moral, un Dios que de él emanan esas leyes de respeto de morales en el universo. One of the most famous moral arguments is in Book 1 of Mere Christianity, which I'm sure has been translated into Spanish. Uno de los argumentos más útiles se encuentra en el libro de C.S. Lewis de Mero Cristianismo en el primer capítulo. There are others, but just those three are very powerful to show the existence of God against, let's say, atheism or pantheism. Hay muchos más, pero estos tres argumentos son sumamente útiles para poder mostrar la existencia de Dios a los ateos o a los panteístas que creen en un Dios impersonal. Excelente. Dios creó el mal. Pregunta, ¿Dios creó el mal y por qué no lo detiene? So, did God create evil, or why doesn't he stop it? Right. I don't think we want to say God created evil. I think we should explain that in a different way. Sí, no podemos decir de que Dios creó el mundo, la maldad, tenemos que explicarlo. God created a good world and then gave his creatures the ability to choose for him or choose against him. Dios creó un mundo bueno y dio a sus criaturas libres la capacidad de escoger estar con él o escoger separarse de él. So human beings brought evil into the world and that had consequences. Los seres humanos trajeron la maldad al mundo y eso trajo consecuencias malas. But God has responded to the evil in the world by revealing himself in Scripture and by sending Jesus. He hasn't left us alone. Pero Dios ha respondido a la maldad del mundo para redimir al mundo en Cristo Jesús, y en él es la respuesta de Dios a esa maldad en el mundo. And also the story is not yet over because Christ will come again to make all things right at the end of the age. Y el capítulo final de la historia no se ha terminado de escribir porque la Biblia nos habla que Cristo regresará para redimir al mundo. And we have reason to believe that because of the reliability of the New Testament and because of the credibility of Jesus as the divine Son of God. Y tenemos que esa es una historia que tiene credibilidad, que tenemos razón para confiar en ella por la credibilidad de las Escrituras y la confiabilidad de lo que Jesús dijo e hizo, que es digno de confianza, de creer que eso va a suceder. I would especially look at 1 Corinthians chapter 15 about that. Vería específicamente 1 Corintios capítulo 15. I have a very long chapter on this issue in my apologetics book. Tengo un capítulo muy largo sobre este tema en el libro de Manual de Apologética. Sí. Right. One other point I want to make about this. Otro punto que quiero compartir de esto. Some people think Christianity alone has this issue to face, but actually every worldview has to try to explain why there is evil and how to give hope in a world that is affected by evil. Algunos piensan que ese es un problema único del cristianismo, tener que explicar la existencia de la maldad en el mundo, pero en realidad ese es un principio, ese es un aspecto que tienen que explicar todas las cosmovisiones, no solamente el cristianismo. And I argue that the Christian answer is by far the most rational, hopeful view, and that we have good reason to believe that it's objectively true. Y yo argumentaría que la respuesta cristiana es por mucho el argumento más racional que existe entre las distintas posturas, que nos muestra que es verdad. Excelente. Bien, ya para terminar con esta interesante entrevista, como apologistas cristianos deberíamos estar dispuestos a dar incluso hasta la vida por defender la verdad del Evangelio, como lo hizo nuestro hermano Charlie Kirk. So, as Christian apologists, should we be willing to even give up our lives to defend the truth of the gospel, or to be brave enough to speak the truth, even as what just happened with our brother Charlie Kirk? I think we should be. I would
say, as Jesus said, be wise as serpent and innocent as a dove. Sí, creo que debemos ser valientes y dispuestos a dar nuestras vidas, pero hacer caso de lo que dijo Jesús de ser mansos como palomas y astutos como serpientes. So we don't want to be foolish and endanger ourselves unnecessarily. Así que no queremos tampoco ser necios o tontos de ponernos en el peligro innecesariamente. Ujú. But we should be strong in our calling to make known the truth of Christianity, even in the face of opposition. Pero debemos ser suficientemente valientes y fuertes de dar a conocer la verdad del cristianismo, aun cuando enfrentemos oposición. And there's another animal I'd like to bring in: wise as serpent, innocent as a dove, and also bold as a lion. That's from Matthew. y- That's from Proverbs 28. We need to be bold as lions oftentimes as well. Y eso es algo de Proverbios, que por qué tenemos que ser inocentes como palomas o fuertes o valientes como un león. Excelente. Bien, le agradezco por este tiempo, doctor Douglas. De verdad que ha sido de mucha edificación y bendición para todos, ¿no? Lo que tanto nosotros como los que están ahorita conectados. Le agradezco de verdad. Yes, we want to thank you for your time and such a blessing it has been to us. Le puedo preguntar qué se necesita para, yo sé que usted se tiene que ir, hermano Dani, pero le puedo preguntar qué se necesita para aquellos que les gusta la apologética, cuáles son los pasos para equiparse. Sí, claro. Sí, Dr. Douglas, what is your advice for young people out there, those that are listening to us, that some of them say, I want to become a Christian apologist. I want to grow and be used by the Lord to give an account of the hope that is within me. What advices what steps would you recommend for them to be ready? Well, really, 1 Peter 3:15 says everyone should be ready to give an account of the hope that we have within us. Everyone. Primera de Pedro 3:15, primero que nada, nos dice que todos los cristianos deberíamos estar equipados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros como cristianos. But some people, especially teachers, need to study more and be more equipped. Pero si nosotros queremos enseñar o que Dios nos use en esta área, que vamos a volvernos maestros, tenemos mayor responsabilidad de ser intencionales en crecer en educación y equiparnos. So get the very best education you can, read the best books, and ask the Lord to teach you and use you to defend the faith given once for all to the saints. Así que busca tener la mejor educación que te sea posible en donde tú estás. Lee los libros de apologética cristiana necesarios, suficientes, crece en tu entendimiento para que Dios pueda usar tu vida en esa área para ayudar a otros. Okay. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de la audiencia o terminamos, hermano? Ya yo creo que ya podemos terminar. Tengo una pregunta. Ok. Ajá. Le agradecemos mucho al doctor. Esperamos que haya otra oportunidad para poder tocar otro tema sobre su libro. Le puedo finalizar con la pregunta de cuál cree que es el tema apologético más relevante para estos tiempos y terminamos, hermano. Sí, está bien. Yes, Dr. Douglas, what do you believe, just the final question, what do you believe is one of the most important areas of or topics of apologetics that believers need to be ready today to respond in today's world, seeing the challenges that Christianity faces and believers face? From all the topics that you see, what do you think is the most relevant that we must focus as churches, as believers today? I think it really depends on the person you're talking to. What's the most important issue to them? Creo que tiene mucho que ver con la persona a la cual tú le preguntas. But one of the biggest issues in the West, I think, is sexual ethics and who are we as human beings. Pero uno de los puntos más relevantes en nuestros tiempos como cristianos es sobre la ética sexual y cuál es nuestra identidad como seres humanos. So we need to defend the biblical view of men and women and marriage and
sexuality as the right way, the best way, the true way to live. That's very important. Así que debemos defender el concepto bíblico del matrimonio entre un hombre y una mujer y nuestra identidad como hombres y mujeres y la forma en la que debemos vivir de acuerdo al diseño bíblico de Dios que presenta en su palabra. There's so many other things. I'll just mention one other thing, and that is have a strong apologetic about Islam, because Islam is so aggressive around the world. Y We have to show that Islam is not the completion of Christianity, that Muhammad has not superseded Jesus. Y algo importantísimo en nuestros tiempos es que el Islam está avanzando tremendamente a una velocidad rápida y los musulmanes tienden a ser agresivos en tratar de hacer conversiones de cristianos y tenemos que estar preparados en la escritura y en conocer el Islam para presentar razones que por la cual el Corán y el Islam no ha terminado, no ha sido la última revelación de Dios, sino que es una postura errada y falsa para detener ese avance que el Islam está haciendo con falsedad en el mundo occidental. That's a great advice. I think and everybody should read all the words in my book also. Y dice, y todos deberían leer todo mi libro, todas las palabras de mi libro para poder estar preparados. Recomendamos este libro tan bueno del doctor Douglas, lo pueden adquirir en Amazon. Le recomendamos que puedan adquirir este libro de Manual de Apologética Cristiana. Ok, le agradecemos, doctor Douglas, por esta entrevista, también a usted, doctor Moore, y pues será hasta otra oportunidad. Que Dios lo bendiga. Thank you. We're very grateful for the time you have given us. Thank you for your ministry. Makes a difference in the world, and we're excited that your material is in Spanish. Yes. And we know it's going to be a blessing and very motivational, this interview. And we hope to that in the future, if you grant us another time next year, that will be awesome. Thank you. I would love to do that. Thank you. You're welcome. Muchas gracias. Pues Dios les bendiga, compartan, denle like, compartan para que esto llegue a muchas personas. Así es. Sigamos equipándonos. La apologética es un tema, parte del mandato del evangelismo en Cristo. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos.